Hola, ¿cómo están? Ahora traje esta función definida en un subdominio, porque no es el máximo dominio donde podría operar. Me interesaba compartir colocar un ejemplo con un dominio que tuviera un punto donde no se tomara en la frontera y un punto donde sí se tomara la frontera, porque no estamos tomando el -2, pero sí estamos tomando el 3. Entonces, lo que vamos a ver de que esa función, por supuesto, que tiene que estar bien definida en el dominio, y me doy cuenta de que así es, porque lo que está bajo la raíz cuadrada es siempre positivo. Entonces no tenemos el problema donde hay que poner o agregar restricciones adicionales, porque está definido como funciona, entonces todo está funcionando ok. Y lo que nos interesa es encontrar los máximos y mínimos absolutos, ¿ya? Por supuesto que los máximos y mínimos absolutos están relativamente relacionados con los máximos y mínimos locales, ¿ya? Pero vamos a tratar de explicar un poco cómo es el procedimiento cuando me piden los máximos y mínimos absolutos. Y el primer paso va a ser encontrar los máximos o mínimos locales o relativos que se obtienen con la primera derivada. Entonces, independiente que me pregunten máximos y mínimos locales o relativos, el primer paso siempre es encontrar los puntos donde la derivada se anula o se indefine, ¿ya? ¿Por qué cuando se indefine? Porque cuando se indefine no sabemos si estamos en presencia de algún punto que tiene un cambio de concavidad o que tiene una recta tangente vertical. Entonces también podría ser un candidato a ser máximo mínimo absoluto, ¿ya? Entonces, como es una función raíz cuadrada, lo que vamos a hacer es primero derivar la raíz cuadrada. Para efectos prácticos lo vamos a hacer con la fórmula del denominador, o sea, quiere decir un medio de 1 dividido la misma raíz cuadrada. También lo pueden ver como una potencia, ¿ya? Pero como lo hagan, tienen que llegar a una expresión equivalente. Y por regla de la cadena, tengo que multiplicar por la derivada de lo que está dentro de la raíz cuadrada, que lo que está dentro de la raíz cuadrada es un polinomio de grado 2, por lo tanto, la derivada va a ser un polinomio de grado 1 porque baja en 1 el grado de lo que está dentro de la raíz por reglas de derivación. Por lo tanto, aquí lo voy a escribir como una sola expresión, 4x más 3, dividido por 2 veces la raíz de todo esto que está acá. Aquí, opcionalmente, uno podría buscar los intervalos de crecimiento, ¿ya? Yo no recomiendo que encontremos intervalos de crecimiento porque nos vamos a complicar mucho y solamente necesito candidatos, ¿ya? Los candidatos son los puntos donde la derivada se anula o se indefine, lo que quiere decir de que tiende a infinito o infinito negativo su derivada. En este caso me doy cuenta de que como el denominador es estrictamente positivo, no vamos a tener puntos donde la derivada se indefine. De hecho, lo definí a propósito así. Pero sí vamos a tener puntos donde la derivada es igual a 0 porque el numerador sí puede valer 0. El numerador es 4x más 3 y eso se resuelve igualando a 0. Esto es lo mismo que decir x igual a menos 3 dividido por 4. Y esto es importante, siempre tengo que intersectar esto con el dominio. En este caso, el dominio incluye el menos 3 cuartos, por lo tanto, ese punto permanece. Entonces ya tengo mi primer candidato, x igual a menos 3 cuartos. ¿Ya? Ese es el primer paso. El paso 2 es evaluar las fronteras o las vecindades de las fronteras. Entonces veo que tengo una frontera que está en el dominio, que es el 3, y una frontera que no está en el dominio, por lo tanto la voy a evaluar como límite. ¿Ya? Entonces voy a hacer primero el límite, porque está a la izquierda. Yo siempre voy viendo de derecha a izquierda. Entonces voy a calcular el límite cuando x tiende a menos 2, pero por la derecha. Porque podría pasar de que si yo evalúo el límite de el menos 2 sin hacer la referencia a la derecha, podría incluso no estar definida la función. Entonces es importante que
tengamos ese cuidado y coloquemos derechas, estamos solamente en presencia de los valores mayores estrictos que el -2. Y como la función es una raíz cuadrada, yo voy a hacer álgebra de límites y voy a decir que esto es la raíz cuadrada del límite cuando x tiende a -2 por la derecha, de lo que está dentro de la raíz cuadrada. Esa es algo útil porque simplifica bastante el problema. Voy a borrar aquí este recuadro porque me quedo muy cerca de la raíz cuadrada. Y encuentro que se ve bastante elegante cuando uno pone límite cuando x tiende a -2 por la derecha de eso, porque es una función continua, la compuesta función continua también es continua, y ahí yo le demuestro al profesor de que sé manejar estos límites y sé que lo que importa es lo que está dentro, y en este caso calculo lo que está dentro y después evalúo la raíz cuadrada. Como no hay una indeterminación, esto va a ser la raíz cuadrada de simplemente reemplazar por -2 como límite, pero como límite yo lo puedo reemplazar porque es continuo. Entonces esto me va a quedar -2 al cuadrado, más 3 menos 2 y más 7. Y ahí ya no tengo que escribir la palabra límite porque ya estoy evaluando el límite de una función continua, que es simplemente reemplazar por el -2, independiente de que sea por izquierda o por derecha. Haciendo las cuentas, esto va a ser 4 por 2, 8, menos 6, más 7. 8 menos 6 son 2, más 7 son 9. Raíz de 9 es 3. Importante que ese 3 no puede ser ni máximo ni mínimo porque ni siquiera pertenece al dominio el -2, pero lo vamos a ocupar como referencia para acotar. ¿Ya? Eso es muy importante. Un punto que no pertenece al dominio no puede ser ni máximo ni mínimo, pero sí me sirve para acotar la función. Tercer paso es evaluar la siguiente frontera. Pero la siguiente frontera sí pertenece al dominio, por lo tanto yo la voy a evaluar no como límite, sino que la voy a evaluar directamente en la función. Yo sé que para efectos prácticos de cálculo es lo mismo que lo que hice anteriormente, pero conceptualmente no es lo mismo. Entonces por eso es importante que hagan la diferencia. Voy a calcular la raíz cuadrada de 2, 3 al cuadrado, más 3 por 2 y más 7. Perdón, ahí es 3. Ahí casi cometo un error de evaluación. Entonces esto me va a quedar 3 por 3 son 9, por 2 son 18, más 9 son 27 y más 7 son 34 ya, y esta raíz no es exacta, así que la voy a dejar simplemente como raíz de 34. 18 más 9, 27 más 7, 34. Y este sí podría ser un máximo y un mínimo dependiendo de lo que concluyamos con el último paso. El último paso, lo voy a escribir acá porque sigo teniendo espacio, es evaluar el punto que me encontró la derivada. Si que yo tuviera varios puntos, evalúo en cada paso todos los puntos que me encontró la derivada o que la derivada no existe. En este caso se tendría que evaluar el 3/4 negativo, menos 3/4. Y esto sería la raíz cuadrada de 2 veces menos 3/4 al cuadrado más 3 por menos 3/4 más 7. Y lo que voy a hacer es calcularlo con calculadora porque no quiero cometer ningún error de cálculo en Divo. Entonces esto es eso por 2 menos 9/4 más 7. Y estos son 5 por 8 más 7. Son 47 octavos. ¿Ya? Entonces, esto es simplemente 47 octavos. Ahí se puede escribir de otra manera, pero en realidad no vale tanto la pena, pero si alguien lo quiere hacer así, multiplica por raíz de 8 arriba y abajo. Entonces, esto me queda 8 abajo, arriba me queda 2 raíz de 2, que es raíz de 8. Entonces, esto es raíz de 94 cuartos. Sí,
7/8 bajo raíz. Lo mismo que... Perfecto. Ahí estaba verificando que estuviera bien esto el cálculo. Entonces, 94 cuartos. ¿Ya? Entonces, tengo tres valores. ¿Ya? Como no estamos en un intervalo cerrado y acotado, porque tenemos un punto donde la función como que está casi llegando, que es el -2, no necesariamente tenemos un mínimo y un máximo. Si los intervalos fueran -2 y 3, ambos incluidos, y la función es continua, tiene que haber un máximo y tiene que haber un mínimo obligadamente. Al tener una parte abierta y una parte cerrada, el teorema no garantiza que tengamos un máximo y un mínimo, pero lo más probable es que tengamos o un máximo o un mínimo. ¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer es rankear, ¿ya? Rankear las posiciones, porque tenemos tres posiciones importantes. El 3, ¿ya? Entonces vamos a hacer una recta numérica en rojo. La vamos a hacer aquí. Ponemos el 3, pero lo voy a poner entre paréntesis porque el 3 en el fondo no está, ¿ya? Después vamos a colocar el raíz de 34. Aquí, bueno, importante saber cuál es más grande, si el raíz de 34 o 94. Si no están seguros, multipliquen por 4 arriba y abajo el raíz de 34, y el 4 entra como 16 dentro de la raíz. 16 por 34 es mucho más grande que el 94, por lo tanto, yo sé que el raíz de 34 es más grande que el raíz de 94 cuartos. Entonces voy a colocar aquí el raíz de 94 cuartos, y voy a colocar acá el raíz de 34, que ya expliqué por qué sé que es más grande el raíz de 94 cuartos. Lo pueden verificar con calculadora. El raíz de 34 es aproximadamente 5,8 y el raíz de 94 cuartos es aproximadamente 2,42, pero insisto, existen muchos métodos para poder... Ah, pero aquí cometí un error, porque coloqué el 3 primero, ¿ya? Entonces, hay que más o menos tener claridad de cuál es el orden correcto, ¿ya? Si no están seguros, multipliquen por 4 cuartos también el 3. Si multiplican por 4 cuartos, me va a quedar como 12 cuartos, y 12 cuartos sé que es más grande que el 94 cuartos, o sea, perdón, que el 34, porque el 4 por 34 es mucho más grande que el 12, ¿ya? O sea, 16 por 34 es 544, que es más grande que el cuadrado de 12, mejor dicho. Entonces, raíz de 34, solamente voy a verificar, claro. Entonces, aquí tengo el raíz de 94 cuartos, que es el más pequeño de los tres. Después está el 3, pero este lo tengo que poner siempre como un paréntesis porque es un punto que no existe en el fondo. Y el raíz de 34, que es el más grande de los tres. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre en este caso? El punto 3, como es un punto de referencia, pero está entre medio del mínimo y del máximo, es el punto 3 que no podía hacer nada, simplemente no nos entrega información, y yo puedo afirmar de inmediato que el mínimo es el raíz de 94 cuartos, que sí existe, porque sí se obtiene a partir de la evaluación del -3 cuartos, ¿ya? Que el último paso de abajo, este. Y el máximo es el más grande de los tres, pero por supuesto descartando el 3 si fuera el más grande, y es el raíz de 34, perdón. Entonces, aquí ya tengo el mínimo, y por supuesto, ¿qué puede pasar en un ejercicio donde existe mínimo y máximo? Podríamos llegar al máximo de múltiples formas y al mínimo de múltiples formas, pero en este caso llegamos solamente de una forma. Encontramos el mínimo y el máximo, pero antes de cerrar el ejercicio quiero mostrar un poco lo que está pasando gráficamente. Entonces voy a pausar el video, voy a mantener esa referencia de los mínimos y máximos, y vamos a tratar de graficar. Ya, una cosa importante antes de graficar es que si el punto que está entre paréntesis o los puntos que están entre paréntesis, que no pueden ser candidatos, fuera el más grande o el más pequeño, quiere decir de que si fuera el más grande, la función no tiene máximo porque el que es candidato a máximo no pertenece al dominio. Y si el punto que está entre paréntesis es el menor de los tres, o de los cuatro, o de los cinco, dependiendo de cuántos haya,
quiere decir que la función no tiene mínimo. Entonces, un problema que no esté perfectamente acotado puede no tener máximo o no tener mínimo. En este caso no está perfectamente acotado, pero sí tiene máximo y sí tiene mínimo. Y un poco para esquematizar, que voy a ocupar otro color. No quiero hacer un dibujo perfecto porque precisamente la idea de resolver estos problemas haciendo analítica es que no necesitas graficar. Esa es la principal ventaja. Si lo haces todo perfecto, o sea, perfecto en el sentido de que sin cometer ningún error de cálculo, de lógica, no necesitas graficar para sacar conclusiones. Entonces, digamos que por aquí está el -1 y por aquí está el -2. Yo dije que límite cuando x tiende a -2 por la derecha tendía a 3. Entonces quiere decir que aquí está el 1, el 2 y el 3. Entonces aquí hay un agujero. Hay un agujero cerca del punto -2,3. Eso significa el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Después, ¿qué ocurre? Por ejemplo, cuando x vale 0, eso vale raíz de 7. Raíz de 7 es más chico que 3. Por lo tanto, quiere decir que por aquí estamos acá. Y dijimos que en el -3/4 había un punto que finalmente terminó siendo el mínimo, ¿ya? Entonces, quiere decir que en el -3/4 que está por aquí, estamos acá. Que es el raíz de 94 cuartos, que lo voy a consultar con la calculadora para hacerlo lo más a escala posible. Entonces, el 2,42 está por aquí. ¿Ya? Entonces, este punto sí es el mínimo. ¿Ya? Aquí vamos a colocar que es raíz de 94 cuartos. Y lo otro importante, yo dije el 0. El 0 porque es un punto fácil de reemplazar, pero el 0 recuerden de que no era un punto relevante para los mínimos o máximos. Está por aquí. Aquí está el raíz de 7. ¿Por qué raíz de 7? Porque es 0 más 0 más 7. ¿Ya? Y el raíz de 7 es un poco más grande que el 94, raíz de 94 cuartos. ¿Y después qué pasa abajo? La función sigue creciendo. Aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3. ¿Y qué pasa en el 3? En el 3 llegamos al máximo, que es raíz de 34, que el raíz de 34 es un poco menos de 6. Por lo tanto, digamos que está como por acá. Está el raíz de 34. Entonces, esto es lo que hace la curva. Yo sé que la función es estrictamente creciente para los mayores que el -3/4. Recuerden que aquí está el -3/4. Porque la primera derivada solamente cambia de signo en el menos raíz de 3/4. Como es mínimo local, perdón, como es mínimo absoluto, también es mínimo local, porque proviene de la primera derivada. Por lo tanto, yo sé que es decreciente la función entre el -2 y el -3/4, que lo podrían haber obtenido, pero yo dije, mejor no lo hagamos, porque solamente me interesa el punto donde se hace 0 y después simplemente comparar cuál es el más grande y cuál es el más pequeño. Y de ahí la función solamente crece. Por lo tanto, yo sé que choca aquí en el raíz de 7, pero porque lo calculé, ¿ya? Y aquí está el máximo, que es el raíz de 34, y por aquí está el mínimo, que es el raíz de 94 cuartos, y todo lo demás es irrelevante para efectos del ejercicio, pero ahí queda bastante claro una vez que lo graficamos, pero insisto, ustedes pueden responder la pregunta solamente ocupando el procedimiento. Primero calcular los puntos donde la derivada sea 0 o no exista, en este caso no había ninguno que no existiera, y después analizar las fronteras. Las fronteras como límite cuando no existan las fronteras propiamente tal, y las fronteras evaluando cuando sí estén dentro del dominio. Eso sería todo. Muchas gracias por ver el video.